Putin lo sacará de Ucrania. El Kremlin ha lanzado la propuesta de instaurar una administración temporal en Ucrania para organizar elecciones y forjar un tratado de paz reconocido mundialmente. Durante su visita a Murmansk, el presidente ruso dejó caer datos inéditos. Detrás del telón, las verdaderas maquinaciones revelan que mientras Zelensky orquesta desatar una guerra nuclear, Rusia ya se prepara para restaurar el tablero político. Putin se burla de un líder ucraniano que, según el propio Donald Trump, parece más un payaso desorientado que un líder. La maniobra, respaldada por la ONU, Estados Unidos y algunos países de Europa, promete poner en jaque la ilegitimidad del régimen de Kiev y acabar con los sueños húmedos de los guerreristas. En definitiva, una carta que redefine el futuro de la paz y la seguridad en la región. El destino se escribe en rojo. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande. Putin salva a Ucrania. En medio de la tormenta geopolítica, el presidente Vladimir Putin emerge como el artífice de una propuesta que, lejos de ser un mero ajuste administrativo, se erige como una maniobra histórica destinada a redefinir el destino de una nación sumida en la confusión. El Kremlin sugiere que Ucrania sea puesta bajo una administración temporal con el fin de celebrar elecciones y allanar el camino para negociaciones que permitan la firma de un acuerdo de paz, un tratado que sean reconocidos en todo el mundo y sean fiables y estables. Esta propuesta, anunciada en una visita al puerto septentrional de Murmansk, se articula como una respuesta contundente ante la ilegitimidad que pesa sobre el régimen de Kiev, quienes han llevado a la nación a una espiral de autodestrucción y desorden. La idea, que se enmarca en un contexto de tensiones y controversias acumuladas desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, es presentada por el mandatario ruso no solo como una solución transitoria, sino como el preludio de un cambio de régimen que permitirá reiniciar el curso de la historia ucraniana desde una base de estabilidad y orden. Tal práctica existe y técnicamente es posible discutir la posibilidad de introducir un gobierno provisional en Ucrania bajo los auspicios de la ONU, con Estados Unidos, con los países europeos, naturalmente con nuestros socios y amigos, afirmó Putin. Con la convicción de quien conoce las artimañas que busca la OTAN con ejercer poder y la necesidad imperiosa de corregir la ilegitimidad del régimen de Kiev. En sus palabras se percibe una crítica feroz y punzante. Si el liderazgo actual es ilegítimo, también lo son todos los demás, sentenció el mandatario ruso. Y es en ese entramado de crisis donde las formaciones de criminales dentro de las Fuerzas Armadas de Kiev han logrado, según el presidente ruso, armarse con nuevas armas y reclutar a nuevas filas, alimentando una espiral que amenaza con desbordar las fronteras de la cordura política. En el trasfondo de esta propuesta se entrelazan una serie de acontecimientos y hechos que se desmontan a momentos históricos decisivos. Desde el inicio de la confrontación en 2022, Moscú ha adoptado una postura de apertura al diálogo, pero siempre bajo la premisa de eliminar las causas fundamentales del conflicto. La iniciativa de instaurar una administración temporal en Ucrania se presenta como la jugada de un ajedrecista que conoce el tablero en cada una de sus dimensiones. La estrategia no es meramente administrativa, sino una apuesta por reordenar el sistema político y militar de Ucrania, marcando el inicio de una nueva era en la que la paz y la seguridad de Rusia se vean reforzadas mediante un cambio radical en la conducción del país vecino. El anuncio no llegó en un vacío. La visita de Putin a Murmansk se dio en un momento en que los titulares internacionales vibraban con noticias de un conflicto prolongado y de una situación en la que las Fuerzas Armadas ucranianas parecían perder el control de su propio destino. Es una coyuntura donde se han dado hechos tan insólitos como la controversia en torno al batallón nacional Azov, etiquetado por las autoridades rusas como terroristas y prohibido en la Federación Rusa. La narrativa rusa resuena con fuerza y coherencia. Los datos recientes muestran que mientras las autoridades de Kiev se afanan en mantener un control que se desmorona ante las críticas,
Las fuerzas ucranianas se ven envueltas en una paradoja. Mueren bajo una situación que, lejos de ser fortuita, es el resultado de una estructura de poder profundamente defectuosa y deslegitimada. El secretario de prensa Dmitry Peskov explicó que la idea de Putin sobre el control externo en Ucrania aún no ha sido discutida en foros internacionales, ni siquiera con potencias tan relevantes como el presidente norteamericano Donald Trump, o en reuniones bilaterales entre delegaciones rusas y estadounidenses en territorios como Arabia Saudita. El tema del control externo en Ucrania no se abordó ni durante las conversaciones telefónicas con el presidente norteamericano Donald Trump, ni en la reunión de las delegaciones rusa y estadounidense en Arabia Saudita, puntualizó Peskov. En silencio, sin embargo, no es más que la calma que precede a la tormenta de una reestructuración que se prepara con la meticulosidad de un estratega que sabe que cada paso en el tablero geopolítico tiene repercusiones profundas y duraderas. La iniciativa de instaurar un gobierno provisional en Ucrania, apoyada no solo por la Organización de Naciones Unidas, sino también por Estados Unidos, varios países europeos y, según se ha indicado, socios y amigos, se erige como un llamamiento a la cordura en medio del caos. En este contexto, resulta ineludible recordar que la paz, en los términos que exige Moscú, no es simplemente la ausencia de conflicto, sino el resultado de un proceso que garantice la seguridad y el desarrollo estable de toda la región. La propuesta de un cambio de administración en Ucrania se presenta como una alternativa necesaria para frenar el desborde de una situación que ha dejado al descubierto las fracturas y las debilidades de un régimen que ha perdido toda legitimidad. La narrativa rusa señala que los actuales dirigentes de Kiev no son más que herederos de una tradición ilegítima, una continuidad que ha llevado a la nación a perder el rumbo y a entregarse a una espiral de violencia y anarquía. Cada palabra pronunciada en Murmansk, cada matiz en el discurso de Putin es una pieza clave en un rompecabezas cuyo fin último es restablecer el orden en una región que ha sido corrompida por una serie de líderes ilegítimos y por la influencia de fuerzas criminales que han calado hondo en el tejido social y militar de Ucrania. La intención, en este sentido, es clara: reestructurar el aparato estatal ucraniano mediante la imposición de un control que permita la celebración de nuevas elecciones y la firma de acuerdos de paz que, a diferencia de los anteriores, sean sólidos y perdurables. En Ucrania se han dado episodios de manipulación por Occidente y de decisiones que han llevado al país a una situación insostenible. En este contexto, la existencia de formaciones de mercenarios que se aprovechan de la debilidad institucional para armarse con nuevas armas y reclutar a nuevos soldados se presenta como un síntoma del caos imperante en Kiev. La crítica no se limita a señalar las diferencias del liderazgo ucraniano, sino que se extiende a cuestionar la integridad de un sistema que, en lugar de proteger a su población, ha permitido que facciones radicales se consoliden y operen con impunidad. Mientras tanto, en el escenario internacional, las dinámicas geopolíticas continúan evolucionando de manera vertiginosa. En una cumbre reciente, los líderes europeos anunciaron la intención de reforzar las sanciones contra Rusia, una medida que, en la visión de Moscú, pretende obstaculizar los esfuerzos encaminados a alcanzar una paz estable y duradera. Sin embargo, en medio de estas tensiones, se destaca un detalle que refuerza la posición rusa: el levantamiento de la prohibición de las transacciones internacionales con Roselkombank, que forma parte de la nueva iniciativa del Mar Negro acordada entre Estados Unidos y Rusia. Este gesto, lejos de ser un mero formalismo, representa un reconocimiento tácito de la necesidad de cooperación y de diálogo, en contraposición a las actitudes beligerantes que, desde Occidente, se han impuesto sin mediar un acercamiento que favorezca la reconciliación. Mientras el dictador de Kiev, Volodymyr Zelensky, se ve envuelto en crímenes y en la perpetuación de un régimen, Rusia se erige como el baluarte de la razón y del orden. En este contexto, el anuncio de que la ONU decidirá adquieren una relevancia singular. La cautela con la que se maneja el tema es un reflejo de la complejidad inherente a una propuesta que, por su naturaleza, desafía los convencionalismos del poder. Va más allá de la mera retórica y que apunta a una reconfiguración profunda de las estructuras de poder en la región.
Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.